Vamos a entrar a mirar cada una, a ver en dónde radica la falsedad. Lo que podemos decir ya de entrada es que el primer elemento de la falsedad está en la generalización. Es decir, al cubrir con la misma sombrilla todos los casos y todas las situaciones. Entonces, el primer elemento de falsedad es la generalización. Segunda, algunas son ideas tomadas de la creencia popular. Y ahí sí yo digo, o más bien no digo, hago una invitación a que hagamos uso de nuestro pensamiento crítico, analítico, hipotético, deductivo, racional. Es decir, a que tengamos criterio propio. Y no necesariamente a que nos dejemos llevar por la fuerza de lo que dice la mayoría. Porque ¿quién ha dicho que porque lo dice la mayoría, entonces es algo cierto? A veces la mayoría elige a los gobernantes equivocados y no estoy señalando a nadie en especial. ¿Sí? Pero pasa. Hasta antes de 1492, no la mayoría, todo el mundo pensaba, o no, la gran mayoría pensaba que la Tierra era plana. Pero un fulano que dijo, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Pero la mayoría pensaba que era plana. Y como eso les puedo poner cualquier cantidad de ejemplos en donde no necesariamente el pensamiento de la mayoría, por ser mayoritario, es el más correcto, el más acertado o el más sensato. Entonces, algunas de estas afirmaciones son tomadas de eso, de lo que piensa la mayoría, y son equivocaciones. Y lo tercero, ¿cuál es el valor de romper estas falsas creencias? El valor radica en que si nosotros rompemos y reconsideramos nuestra posición frente a estas creencias, la próxima vez que se nos presente una situación que amerite tener que utilizar una afirmación de estas, muy probablemente vamos a actuar diferente. Muy probablemente vamos a actuar de una manera más correcta y acertada. ¿Listo? Antes actuábamos de otra manera porque pensábamos diferente. Si modificamos nuestro pensamiento, posiblemente cambiará nuestra actuación. O al menos eso es lo que dicen los libros, ¿no? Si uno va a hacer, no importa qué plan, qué campaña, qué estrategia de prevención de suicidio. Podemos hacer todo lo que ustedes quieran y lo que no también, pero es ineludible abordar los llamados mitos del suicidio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo tiene establecido como una de sus acciones de punta de lanza en cualquier estrategia de prevención de suicidio. Entonces, aquí yo no estoy haciendo algo ni novedoso, ni innovador, ni creativo. Yo simplemente estoy copiando algo que ya se ha visto que funciona. ¿Estos mitos con el suicidio se pueden trabajar con estudiantes? Sí. Y de hecho, se pueden hacer unos talleres supremamente interesantes con ellos. De hecho, sea la oportunidad. Una de las preguntas del pretest decía que no se puede abordar los temas del suicidio con jóvenes porque eso es como venderles ideas. Eso puede que sea parcialmente cierto en temas de sexualidad y temas de consumo de sustancias. Ciertos temas de sexualidad abordados de manera inadecuada o poco profesional con los jóvenes pueden causar más problemas que beneficios. Igual el tema de las drogas, manejado de manera inadecuada, puede producir problemas. Afortunadamente con el tema del suicidio eso no ocurre. Es decir, nunca se ha visto que un chico termine suicidándose porque el profesor habló del suicidio y dijo que, bueno, lo que haya dicho, entonces el muchachito salió corriendo y yo jamás he conocido un caso de esos. Nunca. Ni yo ni conozco a nadie que haya conocido a alguien así. Entonces aquí no se va a generar un efecto, como se dice, un efecto de iatrogenia, es decir, donde el que cura produce el mal. Pensar en el suicidio es algo más bien raro. ¿Dónde hay que hacer la diferencia? Una cosa es pensar en el suicidio y otra cosa es empezar a acariciar la idea.
Si yo hiciera la pregunta, alcen la mano a aquellos y aquellas de ustedes que han pensado en el suicidio al menos una vez en la vida. Si yo hiciera la pregunta, muy probablemente la mitad de los aquí presentes alzarían la mano. ¿Significa que tenemos que coger a esa mitad y llevarlos a un hospital psiquiátrico? No. Una cosa es pensar de pronto rápido y fugazmente en el suicidio, y otra cosa muy diferente es pensar, acariciar, considerar, voltear aquí y allá. Es decir, empezar a darle progresión a la idea. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Entonces pensar en el suicidio en sí mismo no es algo ni malsano, ni perjudicial, ni extraño. Es más frecuente de lo que la gente se lo imagina. El llegar a pensarlo rápida y fugazmente. Todas las personas que amenazan con suicidarse lo hacen por manipular a otros. Con la manipulación hay un problema, o más bien, cuando tenemos la combinación de manipulación más gestos suicidas, lo que tenemos ahí es un gran problema. ¿Por qué? La manipulación de por sí es una conducta de modificación, es una estrategia de modificación de la conducta del otro que tiene sus bemoles, porque en la manipulación, la esencia de la manipulación es que yo logre hacer sentir culpable al otro por las decisiones que yo tomo. Esa es la estrategia de la manipulación, suscitar sentimiento de culpa en el otro por mis decisiones. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Este está manipulando. Entonces, como nos queremos resistir a la manipulación, de pronto hacemos, digamos, no cedemos a la manipulación o a este chantaje emocional, que detrás de esto hay un chantaje emocional. Y entonces eso lo que puede llevar es a que la persona, para ganar credibilidad, entonces termine haciendo algo. Y en últimas, entonces terminamos enredados en la trampa. Leonardo, y entonces hay que confrontar la manipulación, pero no hay que ceder ante la manipulación. ¿Soy claro? Hay que confrontar la manipulación, pero no hay que ceder ante ella. Es decir, y sobre todo, no podemos menospreciarla. Porque ya algo nos está diciendo de este individuo, oiga, ¿por qué tiene que utilizar la manipulación y la manipulación suicida para acceder a X, Y o Z o J cosas? Algo ya nos está diciendo del individuo, ¿sí? Entonces no podemos menospreciar el acto de manipulación si va aunado a una acción suicida. Entonces, es por manipular, entonces quité ahí. Al contrario, hay que prestarle atención, hay que intervenir y hay que hacer algo, ¿sí? Una persona con una enfermedad física terminal no contempla la posibilidad del suicidio. Para nuestros intereses, esto es algo más como para saberlo, pero digamos no tiene una mayor injerencia en el trabajo escolar. ¿Por qué? Digo que es algo para saber y podría ser tema incluso de un foro sobre bioética. ¿Por qué un foro sobre bioética? Hay tres situaciones que se confunden y a veces se utilizan los términos inadecuados para referirse. Se cruzan los términos y ahorita los vamos a mirar. Una cosa es la distanasia, otra cosa es la eutanasia y otra cosa totalmente diferente, el suicidio asistido. Distanasia, ¿qué es? Es evitar el administrar mecanismos de tercer nivel de sustentación de la vida. Eso significa aplicar ventiladores o corazones mecánicos, ¿sí? Eso se consideran mecanismos de tercer nivel de animación, reanimación o sustentación de la vida. Tú firmas en vida un documento en donde tú dices que si llegas a estar en una condición médica que requiera la utilización de esos mecanismos, tú renuncias a que se te aplique. ¿Sí? ¿Eso es un suicidio? No. El principio sobre el cual se basa esto es, si estuviéramos en el año 1800, ¿qué sería lo que pasaría conmigo? Pues me moriría, punto y se acabó. Es simplemente dejar que la
vida siga su curso natural hacia la muerte, punto. Pero no sostenerla de una manera artificial. Esto es lo que promueve la asociación Derecho a Morir Dignamente. Y lo que está promoviendo es un acto irresponsable o un delito en lo más mínimo. No creo en agüeros, pero por si acaso. Estás en una situación, un accidente, una situación médica X, Y, Z, y el doctor, porque el procedimiento y el protocolo así se le ordena, llega y te va a conectar a un ventilador, y llega la familia, quieto ahí, doctor, no lo conecte. Pero es que si yo no lo conecto, me van a acusar a mí de negligente. Quieto ahí, mire, aquí está la voluntad de ella. Ella no quería eso. Ah, bueno. Entonces el doctor coge, présteme, eso lo anexamos a la historia clínica y listo. No se conectó, se murió, qué vaina. Listo. Fue la voluntad de la persona. Distanasia. Eutanasia. Lo primero en la eutanasia es que la voluntad y la decisión de aquel a que se le está aplicando la eutanasia no está mediando. El que toma la decisión es otro y la persona ya está conectada. ¿Sí? El que toma la decisión se supone es o alguien de la familia y en algunos casos se supone que es personal médico, no el individuo. ¿Dónde está la gran polémica ética en la eutanasia? Personas que han regresado de comas profundos después de largos periodos de tiempo afirman que sabían todo lo que estaba pasando a su alrededor. Es decir, legalmente hablando, eran conscientes. Y ese punto de la conciencia es un punto jurídicamente, éticamente, y no sé cuántas entes más, muy complejo. Porque si la persona es consciente, se supone que tiene voluntad, aun cuando no pueda actuar. Entonces, yo quiero seguir viviendo y tú, hijo de madre, ¿por qué me vas a desconectar si yo estoy resguardando un resquicio de esperanza de que esta vaina, de que yo salga de aquí? Es decir, la persona está prisionera en su propio cuerpo y en su propia mente. ¿Sí? Esto dicho por quienes han despertado de un coma. ¿Listo? En Colombia yo no entiendo bien cómo es el enredo, porque según la Corte Constitucional, aquí sí se puede aplicar, pero yo no escucho con regularidad que anden haciendo eutanasias en los hospitales, ¿sí? Pero la eutanasia es técnicamente quitar un mecanismo de sustentación de vida. Si el médico le llega a aplicar una inyección al fulano, eso no es una eutanasia, eso es un homicidio. Porque la definición original de eutanasia es eso, quitar mecanismos de sustentación de vida. Y si el fulano sigue vivo, pues que siga vivo. ¿Cuánto tiempo? El que tenga que durar. Pero si alguien le hace algo, eso ya no es eutanasia, eso es homicidio. Karen Kellyan, ¿ese caso le dice algo a alguien o no? Karen Kellyan fue una jovencita que por allá en los años 70, en una drogada de Padre y Señor Nuestro, se quedó descerebrada. ¿Cómo y por qué? El vómito que tenía era de carácter ya compulsivo. Vomitaba y vomitaba y vomitaba, y en una de esas broncoaspiró y tuvo interrupción por tuvo interrupción de oxígeno al cerebro, porque broncoaspiró y no sé qué y si sé cuánto. Conectaron a nuestra amiga Karen Kellyan a yo no sé cuántas cosas, y ella estaba en coma profundo y no reaccionaba. Y entonces, después de unos debates jurídicos muy complejos y no sé qué, porque mire que no hay respuesta cerebral, hay muerte cerebral, desconéctenla. Desconectaron a nuestra amiga Karen Kellyan y siguió viva, como 4 o 5 años más. Un buen día se murió, un paro cardíaco, cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Es vida? ¿Eso es vida? Sí, no sé, quizás a lo mejor, quién sabe, pero ella siguió viva sin ventilador y se murió naturalmente. A ella no le aplicaron nada. Entonces, eso de que le aplicamos una inyeccioncita y se muere, eso no es eutanasia, eso es homicidio. Suicidio asistido, tú estás consciente y tú le pides la ayuda a un doctor. Oigan,
ayúdeme a morir, aplíqueme algo, hágame algo o lo que sea, ¿sí? Y el doctor entonces procede en consecuencia. Solo que en Colombia eso sí es un delito. En Colombia el suicidio asistido no está reconocido. En algunos estados de Estados Unidos sí es permitido el suicidio asistido. Hay que cumplir una cantidad de requerimientos para poder acceder a él, no cualquiera. No a cualquiera se le permite tener el beneficio del suicidio asistido. Tiene que ser una persona con una enfermedad crónica, terminal, limitante, incapacitante. La persona tiene que demostrar que no está deprimida, que está en el uso de sus facultades legales. Mejor dicho, la persona tiene que demostrar que anímicamente está regia para poder tomar esa decisión y que no es resultado de una depresión y bla, 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 bla. ¿Sí? El doctor, el que llaman el doctor de la muerte, que le ha ayudado a muchas personas en Estados Unidos a morir, él lo que hace es un procedimiento de suicidio asistido. Y él se blinda por todos los lados jurídicamente, pues para que no lo vayan pues para que no vaya a terminar mal, ¿sí? Y lo interesante es que quienes ponen la demanda nunca son los familiares, bueno, pues el personaje no puede porque ya se murió, ¿sí? Pero no son las familias, sino son entes externos que le clavan la demanda. Nunca lo han juzgado, pero él lo que hace es suicidio asistido, ¿sí? Entonces, ¿válido o no válido en una persona con una enfermedad física terminal? Podemos discutirlo 3 días con sus noches si quiere, ¿sí? Pero, digamos, lo que nos importa saber es, personas con enfermedades físicas terminales sí consideran el suicidio. La persona que realiza intentos con medios de baja letalidad no está considerando seriamente la idea de matarse. Mucho ojo. No hay que confundir la letalidad del método con la intencionalidad de la persona. Alguien puede acceder a un medio de baja letalidad por una razón, por ignorante. Así de simple. La muchachita que en un arranque llegó y asaltó el botiquín y se tomó todas las pepas anticonceptivas de la mamá, ella pensaba, ella creía que con eso se podía matar. Y la intención que ella tenía era la de matarse. Pues, ¿qué le va a pasar por tomarse las pepas anticonceptivas de la mamá? Pues, una indigestión a lo sumo. Pero creo que tomar una sobredosis de anticonceptivos, hasta donde yo sé, esa cosa no produce muerte. Hasta donde yo sé. Pero ella creía que sí se podía matar con eso. Entonces, es tan peligroso aquel muchachito o muchachita que hace un intento de suicidio con un corta uñas, como aquel que tiene facilidad de acceder a un arma de fuego. Todas las personas que amenazan con suicidarse solo quieren llamar la atención. Aquí hay 2 cosas. 1, las estadísticas muestran que cerca del 80% de las personas que se han suicidado han dado a entender de alguna forma sus ideas, sus intenciones o sus propósitos, ¿sí? Incluso muchos han amenazado y lamentablemente han cumplido su amenaza. Entonces, eso de que perro que ladra no muerde, ojo, este perro ladra y además muerde. Entonces, no aplica. Y segundo, señora. Y esa amenaza allí es como una búsqueda de ayuda también, ¿no? Claro, puede ser eso. De hecho, se interpreta así, que lo que la persona está haciendo son como señales de humo para ser socorridas de su situación anímica que para él o ella es insostenible, ¿sí? Entonces no hay que menospreciar esa amenaza. Y tampoco menospreciar esto de que es llamar la atención. Pues claro, no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero no es mía esa frase, que no prestarle atención a alguien es lo mismo que dejarle de dar de comer a un niño que tiene hambre. ¿Sí? Hombre, si está llamando la atención, ¿qué hay que hacer? Pues prestarle atención. Nuestra cultura, por una razón que desconozco, como que juzga mal o menosprecia o invalida aquello que llamamos actos de llamar la atención, lo cual es un contrasentido, porque es que, vean, si no llamamos la atención, el proceso procreativo no se podría llevar a cabo. Así de simple.
No concibo cómo puede uno procrear sin llamar la atención. Es necesario, es indispensable llamar la atención. Entonces, no sé, por qué la cultura nuestra es tan... Mejor dicho, todos tenemos que pasar por la vida impávidos, imperceptibles, invisibles, y que nadie se fije en nosotros, olvídese. A la mayoría de los seres humanos nos encanta llamar la atención, nos encanta ser tenidos en cuenta, ¿sí? No sé si les ha pasado, hay personas que salí en televisión, ¿sí? O cuando están los noticieros, los muchachitos que brincan y llegan al día siguiente, salí en la televisión, todo, esperen el noticiero y dirá, y sale por allá así. A la gente no le gusta pasar inadvertida, a la gente le gusta llamar la atención y ser tenida en cuenta. Entonces, claro, el que amenaza está llamando la atención, por lo tanto, hay que prestársela, ¿sí? El suicidio se produce sin previo aviso, pues está un poco o está bastante vinculado con el anterior. En la gran mayoría de los casos, las personas han dado señales. Sí, hay un porcentaje de personas que, como se dice vulgarmente, cogen a todo el mundo con los pantalones abajo, así, ¡pam! De imprevisto. Nadie se lo esperaba, nadie lo... No. En un trabajo de investigación que hicimos con un amigo antropólogo hace ya unos buenos años, nos dimos a la tarea, nos encomendaron la labor de entrevistar a 80 personas, amigos, familiares y conocidos de 20 personas que habían muerto por suicidio. Entonces tuvimos que hablar con ellos y de todo. Ideamos una clasificación que era el nivel de predictibilidad del caso. Digamos, es que es muy chévere, muy fácil e interesante predecir el pasado. Eso es interesantísimo. Imagínense ustedes el nivel de acierto que tiene uno prediciendo el pasado. Entonces, el ejercicio era, si estuviéramos en tiempo presente, es decir, si eso estuviera ocurriendo aquí y ahora, ¿qué tan fácil sería llegar a predecir lo que sucedió? Y definimos 3 categorías: alta, mediana y baja predictibilidad del caso. La gran mayoría de los casos quedaron en un nivel medio y bajo, y un porcentaje medio y alto. Alto era casi cualquier persona se hubiera podido percatar de lo que estaba pasando, y de hecho hubo personas que sí dieron señales de alerta, oiga, mire, aquí está pasando esto y lo otro. En el nivel medio era cierto tipo de personas con un nivel de entrenamiento y formación podrían haber detectado el riesgo de esta persona. Y en la categoría de abajo era ni mandrake la hubiera cogido. Es decir, ahí no hubiera valido nada. Nadie lo hubiera cogido. Era un porcentaje muy pequeño de los casos. ¿Sí? ¿El suicidio se hereda o está en la familia? Aquí hay un contrapunteo muy fuerte por esa tendencia de la ciencia. La ciencia no tiene tendencias, somos los seres humanos los que tenemos tendencias, ¿sí? Entonces, la tendencia de algunas personas a polarizar las explicaciones, es decir, que solo se explica por aquí o solo se explica por allá. La teoría genetista puede tener algún bastión de explicación. Cuando vemos casos de personas en donde abuelo, papá, hijo, y ha habido una seguidilla de suicidios, ¿sí? Pero los genetistas también dicen, la genética como determinante de la conducta tiene unas limitaciones, ¿sí? Porque al parecer los determinantes de la conducta están incluidos en lo que se llaman genes menores. Eso no tiene nada que ver con dominante y recesivo, ¿sí? La diferencia. Acordémonos, eso era de 10º grado, ¿se acuerdan? Las leyes de Mendel y no sé qué, dominante, recesivo. Dominante, basta con que esté un gen y el rasgo se expresa. Entonces, ojos oscuros, ¿sí? Tus ojos oscuros, yo no tengo ni idea si es de tu papá o de tu mamá. Alguno de los dos lo tiene y tráquete, se expresó. Es un gen que domina. ¿Quién tiene ojos verdes acá?
Sí o sí, tu papá y tu mamá tienen los dos el gen. No se puede dar los ojos claros sin el aporte de ambos. ¿Sí? Es un gen recesivo. Para expresarse se necesita el aporte de ambos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con genes mayores o genes menores? El color de los ojos es un gen mayor. ¿Por qué? Porque siempre se expresa. Los ojos siempre tienen un color. Varía la modalidad, pero siempre se expresa. El rasgo siempre se va a expresar. Esos son genes mayores. Genes menores. El rasgo puede expresarse como puede que no, pero para que se exprese depende de la interacción con el medio ambiente. Y si lo miramos, ahí dice uno, oiga, la naturaleza es sabia, ¿sí? Porque, es decir, yo te activo la posibilidad conductual, pero te la dejo ahí para que se active si es necesario. ¿Y cómo sabemos si es necesario? El ambiente te dirá si es o no necesario que se active esa posibilidad conductual. Entonces, pues uno lo mira, oiga, tiene toda la lógica del mundo. La naturaleza es sabia. Si fuera un determinante único y exclusivo, la depresión, por ejemplo, ¿sí? Si está el marcador genético en la familia, tendría que expresarse. Siempre. Pero puede que sí, puede que no, brinca aquí, brinca allá. Algunos dicen, ¿y qué tal que aquí estemos jugando con recesivos o dominantes, que esté presente aquí, que esté presente allá? Y los genetistas dicen, si fuera solo eso, no se explicaría por qué en esta línea no hay ni un solo caso de depresión y apareció acá, sin antecedentes genéticos, ¿sí? Entonces, eso es algo supremamente interesante, porque entonces entra ahí también la cultura o el entorno. Es decir, podemos hablar de que hay ambientes depresógenos. Sí, hay ambientes depresógenos. Entonces, por eso no es tan fácil decir que el suicidio se hereda o está en la familia. Empezando con que el suicidio, bueno, puede que haya un marcador genético, pero también puede haber algo de la familia, ¿sí? Y no solamente de la familia, sino de la cultura. Entonces no es algo así tan taxativo y tan lineal como para decir sí o sí, debe y tiene que ser de esa manera. Igual, en la valoración clínica uno siempre pregunta, ¿hay antecedentes familiares de suicidio? Bien sea por genética o bien sea por aprendizaje cultural en la familia, pero es algo que tiene peso. Todos los que cometen suicidio están deprimidos. Lo que Patricia nos decía hace un momento, pues Gandhi no estaba deprimido, ¿sí? O René Higuita, no sé si ustedes se acuerdan que él hizo alguna vez una huelga de hambre, bueno, ya no me acuerdo ni por qué, y que se hizo huelga de hambre y se encadenó a una cancha de fútbol. No me acuerdo qué era lo que estaba protestando él. El tipo no estaba deprimido. Los kamikazes no están deprimidos, ni los radicales musulmanes que se amarran 10 kilos de dinamita y se inmolan no están deprimidos, ¿sí? Entonces no es, mejor dicho, no todos están deprimidos. Otros de pronto pueden tener psicosis, pueden tener trastornos de personalidad, puede haber otras posibilidades, pero no obligatoriamente todos obedecen a la depresión. Todas las personas que se suicidan o lo intentan, lo hacen en un arranque de impulsividad. Aquí hay una pelea o una guerra, si lo quieren, una pelea, no lo subamos a nivel de guerra, bien brava entre unas posiciones de la psicología y unas posiciones de la psiquiatría. Y no toda la psiquiatría, pero en ciertas corrientes, digamos la denominada psiquiatría biológica, tiende a darle mucho peso a este componente de la impulsividad, ¿sí? Y lo asocian mucho con los adolescentes, que suicidio y adolescencia, esas dos cosas como que van de la mano. Pero es que resulta que no es suficiente con la impulsividad. La impulsividad da la fuerza, pero no la dirección. Porque si fuera la impulsividad por la impulsividad, toda persona con el rasgo de impulsividad bien definido optaría por el suicidio.
No, algunos no optan por el suicidio, otros optan es por romperle la cara al otro, otros optan por escapar. Muchas otras posibilidades, no necesariamente por el suicidio. Sí puede haber algunos casos de algo que se llama suicidio en cortocircuito o explosivo, pero se necesita una configuración muy especial para que alguien termine actuando de esa manera, ¿sí? No es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Si la mayoría de los suicidios respondieran a la impulsividad, ¿saben qué estamos haciendo acá? Perder el tiempo. Porque el suicidio sería algo que no se podría predecir fácilmente ni anticipar, porque podría ocurrir en cualquier momento y a cualquier lugar. Es simplemente que la persona no experimente altos niveles de adversidad para que se le dispare la impulsividad. Y eso no es así. Entonces, las evidencias muestran que no necesariamente el suicidio obedece siempre a un arranque de impulsividad. La mejoría después de las crisis suicida viene a significar que el riesgo de suicidio se ha superado. ¿Quién sabe? Ya lo veremos, no mañana, el miércoles. Una de las cosas que uno tiene que evaluar en la intervención en crisis es si el evento desencadenante de la crisis está superado, manejado, controlado, o por lo menos ya no tiene efecto o incidencia sobre el individuo. Eso es algo que uno tiene que valorar y determinar muy claramente. Entonces, si el evento desencadenante, si vale la metáfora o el símil, bueno, el que sea, si la situación de crisis o el evento desencadenante todavía está prendido y todavía está ejerciendo acción, ¿sí? Y la persona muestra una aparente mejoría, preocúpense. ¿Por qué? Si tomamos el caso, por ejemplo, del trastorno bipolar, la persona jamás se va a suicidar en el fondo de la depresión, nunca. Ni siquiera tiene la energía suficiente para levantarse de su cama y lanzarse por la ventana. El cuerpo no le arrisca, no le da. Es antes de llegar al hueco o cuando está saliendo del hueco, cuando el riesgo es más elevado, si las ideas suicidas prevalecen. Hay una anécdota un poco, bueno, ustedes la juzgarán. Una persona ingresa a un hospital psiquiátrico por un intento de suicidio muy grave. Y bueno, se hace una serie de cosas, no sé qué, Una semana, 2 semanas, 3 semanas, revista médica, a este fulano lo podemos dar de alta. Todos los médicos dijeron que podían dar de alta al fulano, menos una persona. La doctora que lo estaba tratando. Sí, fue una doctora, una psiquiatra. Ella dijo, yo no firmo la salida de este paciente. No. Pero doctora, que mírelo, ya juega billar, ya es el campeón de ping-pong entre sus compañeros. No. Él tiene algo que ella era una mujer de formación psicoanalítica y ella dice, esto es algo que nuestra postura denominamos una depresión sonriente. Él tiene puesta una máscara, pero esta persona sale y se suicida. Yo no le doy la salida. Doctora, que usted, que... Qué pena, pero a mí no me pueden obligar. Y el jefe ahí, el duro, pues digo, no, sí, tiene toda la razón, no la podemos obligar a que firme si usted no quiere, pero yo sí la puedo relevar del caso. Ah, bueno, pero esa decisión la toma usted. Entonces la relevaron del caso y se lo asignaron a otro psiquiatra, y este psiquiatra ahí como ¡pam! Y a los 2 días se suicidó este cristiano. ¿Qué fue lo que vio la doctora que no vio el resto? Pues primero ella era su médico o su médica tratante, ¿sí? Y ella se percató que aquella situación que le tenía roto el corazón a esta persona todavía estaba viva. Por lo tanto, su sonrisa no era coherente ni concordante con lo que estaba sucediendo realmente. Por lo tanto, el riesgo estaba vivo. ¿Sí?
Entonces, no obligatoriamente una aparente mejoría viene a significar que se ha superado el riesgo de suicidio. ¿Listo? Siempre tenemos que mirar si el evento desencadenante ha sido superado o por lo menos está alejado de la posibilidad de influencia sobre la persona. El suicidio es mucho más frecuente entre los ricos, o a la inversa, entre los pobres. No hay evidencias concluyentes en ese sentido, ¿sí? Si fuera más frecuente entre los ricos, pues Carlos Slim, Michael Dell, Steve Jobs, Bill Gates, pues hace cuánto se habrían suicidado, ¿sí? ¿Ya les llegó a ustedes plata de la fortuna de Bill Gates? Pues eso lo andan anunciando desde hace como 1000 años, que Bill Gates va a repartir su fortuna. Lo que tienes que hacer es coger este correo y mandárselo a los 500 contactos y no sé qué. ¿Sí? Lo interesante es que con eso, pues no nos ganamos un peso, pero sí se lo van a ganar otros, porque eso es un excelente mecanismo para levantar bases de datos de correos electrónicos, bla, bla, bla. Si fuera un problema de ricos o de pobres, significa todos seamos clase media y ese sería un factor protector. Gústenos o no, el dinero tiene un poder de explicación de la felicidad del ser humano de solo el 10%. Cuando digo gústenos o no, es porque aquellas personas que aspiran y esperan ser inmensamente felices acumulando grandes cantidades de dinero, de una vez les digo, no lo van a lograr. ¿Sí? Y aquellas personas que intentan explicar la infelicidad de algunos individuos por la carencia de dinero, pues no lo van a lograr explicar del todo. ¿Sí? Sí, claro, es muy difícil poder ser uno feliz, sobre todo cuando uno se acuesta todas las noches con un hueco de hambre acá en el estómago. Es bien difícil. ¿Sí? La cuestión es que una vez que llegas a determinado nivel de solvencia económica, no importa que te ganes 1 o 10 veces más dinero, tu nivel de felicidad no va a aumentar 1 miligramo. Son otras cosas las que explicarán tu felicidad. Para el caso, y todas aquellas personas que no llegan a ese nivel de sustentación de la felicidad a partir de la provisión de recursos materiales, en principio todos tendrían que suicidarse, ¿o no? Si eso fuera así, la mitad de la población mundial se tendría que suicidar. Y no va a ocurrir. Ahí es donde dice uno, ¿cómo explicarlo? Que tantas personas viviendo en condiciones de extrema miseria, porque no es ni siquiera, en la pobreza todavía hay dignidad, pero en la miseria, ¿y cómo personas viviendo ahí? Uno diría, ¿cómo es que no se suicidan? Pues no, pues fíjense, no se suicidan, ¿sí? O al menos no la gran mayoría. Todas las personas suicidas son enfermas mentales y el suicidio es casi siempre la actuación de una persona psicótica. Lo que la investigación muestra es que los esquizofrénicos que se suicidan no lo hacen en el curso de una crisis psicótica, lo hacen cuando están lúcidos, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, decir que todos son enfermos mentales, bueno, si bien es cierto que hay ciertas psicopatologías que pueden tener una incidencia o un grado de explicación en el suicidio, esa explicación no es absoluta ni total. Entonces, afirmar que todos son enfermos mentales o psicóticos es un error. Los que hablan sobre suicidio no lo llevan a cabo. Esto es un poco parecido a los que lo amenazan con suicidio. Un gran número de personas, un número importante, lo hablan y desafortunadamente las evidencias terminan mostrando que lo llevaron a cabo. Significa, debemos prestarle atención a aquel chico o aquella chica que reiteradamente está haciendo alusión o mención a que se quiere matar, a que se quiere morir, a que, bueno, todo este tipo de expresiones verbales alusivas al suicidio. El motivo del suicidio se puede establecer fácilmente. Pues quién sabe, ¿sí? Porque la pregunta es,
¿Por qué en este individuo esta situación sí tuvo el poder de desestabilizarlo y a otro no? ¿Sí? Y eso es una gran pregunta. Un caso que conocí por terceros. 2 mujeres, 2 amigas. Ambas fueron víctimas de violación. Una, al cabo de un año, terminó suicidándose. La otra no. ¿Cómo así? Si la violación por la violación fue la causa del suicidio, o más bien, o las 2 tendrían que haberse suicidado, o las 2 tendrían que haber quedado, o pues haberse mantenido vivas, pero no una sí ni una no. La violación en una tuvo un impacto diferente al que tuvo en otra. ¿Y por qué? Pues porque cada uno de nosotros somos seres únicos, irrepetibles. Y cada situación puede ser asumida, interpretada y resignificada de manera totalmente diferente. Entonces no es algo que se pueda establecer a priori con mucha facilidad. Y sobre todo porque a veces se confunde con el desencadenante. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió hace un par de meses con este chico de un colegio? Bueno, pues igual lo dijeron públicamente, yo no estoy ahí faltando a nada. El colegio Buckingham, colegio del norte de Bogotá, un colegio bilingüe, muy prestigioso, de clase, bla, 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 bla. Y que un chico se suicida. Y que la directora tuvo el desacierto de acceder a una entrevista radial y la cogieron y la volvieron ropa de trabajo. ¿Cuál fue la idea que quedó en el ambiente? Que la alta exigencia académica es una causa para el suicidio. ¿Sí? O Vicky Dávila lo dejó entrever así de esa manera. ¿Sí? Hubo una pregunta que yo... doctora Rico, ¿y usted no cree que el colegio tuvo algún grado de responsabilidad en la actuación del muchacho? Se la mandaron, pero así de frente. ¿Sí? Y hubo un debate muy interesante porque la pregunta era, ¿de verdad la exigencia académica es una causa o un desencadenante del suicidio de una persona? No. Otras voces se escucharon días después, pero a esas sí no les pusieron el megáfono. Unas personas decían, oiga, pero es que un joven no pierde el año en un día. Para perder el año se necesita un año. Nosotros, oiga, pero es que él venía hablando del suicidio desde hacía rato, desde hacía tiempo. ¿Sí? Y ya cuando se empieza a entrar en ciertas peculiaridades de la dinámica de este individuo y de su familia, ahí aparecen otros significados. Pero lo que quedó en el aire fue eso. La alta exigencia académica es una causa del suicidio, lo cual es un desacierto y es un error. Las personas suicidas están decididas a morir. No todos. Hay un pequeño porcentaje que están en aquello que llamamos más allá de la línea de no retorno. Son personas que, digo yo, están más allá de cualquier ayuda humana. No importa qué se haga, cómo se haga o quién se lo haga. No son susceptibles de ser ayudadas porque no les da la gana de dejarse ayudar. Créanlo o no. Pero este porcentaje de personas, afortunadamente, es una minoría. ¿Sí? Lo que voy a decir ahorita quiero que me lo sepan entender. Por estas personas no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque no los podemos ayudar. Ocupémonos o preocupémonos por los que sí son susceptibles de ayuda. Esos son los que nos tienen que rebanar los sesos. ¿Sí? Lo interesante es que entre estos que son susceptibles de ayuda, puede haber muchos que mueran por suicidio. Un profesor en la clase de psicopatología nos compartió un caso que él conoció. Una mujer de 55 años, viuda, que se le habían muerto 3 hijos, ninguno le sobrevivía, y todos los hijos murieron en unas circunstancias terribles, dramáticas, así. Bueno. Y esta mujer se pegó un tiro y se lo pegó mal. Quedó inconsciente unas horas, se despierta y lo primero que hace, cuando se ve el charco de sangre y así, vuelve y coge el revólver y vuelve y se pega otro tiro. Y se mató. ¿Sí? Esta mujer
Su dolor era inconsolable, insuperable. Y pues uno lo mira con detenimiento, miércoles. Pues 55 años no es que diga uno, no, pues la revieja para estar viuda, pero bueno. Y que los 3 hijos se le hayan muerto, no, eso, pues. ¿Sí? Que la llevaron a psiquiatra, psicólogo, a cuanta cosa, pero nada. Y en un momento de descuido tenía acceso al arma, no sé qué iba, se suicidó. ¿Sí? O esto también se ve, por ejemplo, en personas que están hospitalizadas y se suicidan dentro del hospital psiquiátrico. ¿Sí? En un descuido. Pero afortunadamente son minoría, no la mayoría. Entonces, no podemos creer entonces que como la mayoría están en esa situación de ambivalencia, entonces tenemos que, como se dice vulgarmente, que fresquearnos. No, así como puede hoy estar con un pie o los 2 pies en la vida, al día siguiente puede hacer algo que lo haga cambiar de parecer y que ponga sus pies en la muerte. ¿Sí? Por eso es que tenemos que socorrerlos, ayudarlos, mirar qué está a nuestro alcance para poder hacer algo al respecto. Preguntarle a una persona sobre sus ideas de suicidio, especialmente si está deprimida, puede llevar a que la persona realice un intento que no se hubiese dado si no se lo hubiera preguntado. Lo que hay detrás de esta afirmación son 2 cosas. Primero, una gran ignorancia y segundo, una gran megalomanía. ¿Por qué megalomanía? Además, este mito es particularmente frecuente, créanlo o no, en personal especializado y entrenado. ¿Sí? No es un mito, pues la señora que vende fruta en la plaza del mercado, no. Está presente en personal calificado. ¿Dónde está la megalomanía? Oiga, tiene que ser uno demasiado pretencioso que al decir, oye, ¿tú has pensado en suicidarte? Oiga, doctor, ¿sabe que no? Pero ahora que lo pienso, como que no es mala idea, sí. Vean, no ocurre así, ¿sí? Al contrario, preguntarle a una persona sobre sus ideas de suicidio tiene un efecto liberador. Es poder hablar de lo inconfesable, de lo indecible, ¿sí? La persona primero lo mira a ver si uno tiene cara de regaño o no. Y si uno no pone cara de regaño, llegue ya, bro. ¿Sí? ¿Que con esto se le soluciona todo el problema? No. Pero la persona se va con entre 7 y 20 kilos menos de peso emocional a su casa. Repito, no se le ha arreglado el problema. Pero ya como que se sacó ese taco que tenía aquí atascado. ¿Sí? Y pues eso produce alivio, relajación, tranquilidad y bueno, el efecto de la catarsis. Entonces no hay nada ni de nocivo, ni de malo, ni de peligroso en ir a preguntarle a una persona sobre sus ideas o sobre si tiene o no ideas sobre el suicidio o lo ha pensado o si quiere hacer algo al respecto. No es peligroso. Lo que sí es peligroso y definitivamente no lo recomiendo es retar a la persona. Yo digo, no se ponga a buscar lo que no le ha perdido. A ver, pues si es tan macho, pues vaya y hágalo. Y de pronto va y lo hace. ¿Sí? O lo que se denomina psicología a la inversa. Puede que la psicología a la inversa funcione con los adolescentes en muchas cosas, pero yo no recomiendo psicología a la inversa y suicidio. Esas 2 vainas, no. Vete por otro lado. Leonardo, a mí me funcionó, hermano. Yo no creo en la suerte, pero usted la tuvo. ¿Sí? Digo yo, eso es tener salidas terapéuticas demasiado arriesgadas. ¿Sí? Es decir, eso es algo que raya claramente en lo imprudente. Entonces, puede que la psicología inversa funcione excelentemente y muy bien en otros escenarios y en otros contextos. Pero suicidio, psicología en la inversa o retar a la persona, cosas de ese estilo, mejor no. ¿Sí? Yo recomiendo. Yo me autodenomino una persona bastante temeraria y arriesgada terapéuticamente hablando, pero con todo y eso, jamás he hecho eso y nunca pensaré en hacerlo. ¿Sí? Yo soy temerario, pero no soy loco. ¿El suicidio es un evento aislado? No.
El suicidio es un evento que está íntimamente relacionado y vinculado con la vida del sujeto, ¿sí? Tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una explicación, tiene una motivación dentro de la dimensión de vida de estos sujetos. Pero eso no es algo que ocurre por ahí esporádicamente, amarrado y sin conexión con nada. Una vez que una persona está en estado suicida, ya lo estará siempre. Si eso fuera cierto, tendríamos que amarrar a la pata de la cama a todo aquel que ha expresado o ha tenido un intento de suicidio. La pregunta, ¿cuándo lo soltamos? ¿Sí tenemos ese derecho? Aquí yo les sugiero, si algún día tienen la oportunidad de toparse con el ex magistrado Carlos Gaviria, y él hablando de este suicidio, yo lo escuché 10 minutos y decidí salirme porque yo me quedo 5 minutos más y el tipo me convence, ¿sí? La posición de él frente al suicidio es supremamente interesante. Yo no la comparto, pero no por no compartirla me deja de parecer interesante su posición. Porque él dice, ¿acaso es la vida el bien máximo y supremo de un ser humano? Y todos al unísono respondemos, sí. Y él va a decir, no. ¿Cómo que no? No. Hay personas que dan su vida como pago por algo más grande. Hay personas que consideran que la libertad es algo más importante que la vida misma. Hay personas que consideran que vivir en situación de humillación y de denigración, eso no es vida, ¿sí? Y empieza a hacer toda una... ¡Wow! ¿Y todo a propósito de qué? ¿Hasta qué punto el Estado es dueño de la vida del individuo y determina cuándo sí y cuándo no vives tú? Y si no es el Estado, entonces la religión. Entonces Dios es dueño de mi vida y Él decide cuándo me la da y cuándo me la quita, ok. Y empieza a hacer una cantidad... Y uno lo mira con detenimiento, oiga, sí, ¿no? En términos prácticos eso tiene una implicación bien compleja y es ¿cuál? ¿Hasta qué punto se le puede imponer a una persona un tratamiento si ésta no lo quiere? Y es ahí donde entonces empieza el contrabalanceo. Pero es que esta persona no es, fíjense el concepto, no está en uso de sus facultades legales. Y ahí cobra todo el sentido y todo el significado de qué son las facultades legales. Es decir, cuando tú eres consciente y sabes qué haces, por qué lo haces y para qué lo haces. Es decir, eres capaz de determinar consecuencias y asumirlas. A la luz de la ley, yo diría, la mitad del pueblo colombiano no hace uso de sus facultades legales. ¿Sí? Pero entonces, ¿puedo yo imponerle una hospitalización a alguien que no la quiere? Pero entonces médicamente, ¿qué significa dejar de prestarle ayuda a alguien que necesita la ayuda? Pero ¿quién es el que juzga quién necesita la ayuda? ¿El galeno o la persona socorrida? Pero ¿y si la persona no es consciente que necesita la ayuda? Pero, ¿lo seguimos enredando o quieren dormir esta noche? Una vez que una persona está en estado suicida, ¿ya lo estará siempre? No. El periodo o el momento de alto riesgo de suicidio es de carácter temporal. Entonces, el pico de mayor riesgo tiene una duración limitada. No puedo decir un día, 3 días o una semana, ¿sí? En todo caso, es limitada la duración de esa franja de alto riesgo, ¿sí? Y después la persona puede entrar en una zona de estabilización. Pero esa persona que hizo un intento a los 15 y volvió y repitió a los 18 y volvió a tener otro intento a los 21. Pues eso, le pasaron situaciones críticas a los 15, a los 18 y a los 21. No quiere decir que a lo largo de esos 12 años todo el tiempo estuvo ahí al borde, pues es que me tiro, no. Eso no ocurre así, eso no sucede así.